Bien, entonces ya entendemos cómo Dios ahora da un desafío a una hermana de saber cómo empezaron los Estados Unidos. Berna Hall, lógicamente, era de clase alta, entonces pudo aceptar la misión de Dios, que es dedicarse a estudiar cómo empezó la nación. Y pues no, sí, haciendo esa misión sin trabajar, digamos, ganando un dinero. Y fue apoyada por otras personas. Berna Hall va a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos hacia 1933 y allá es como el archivo de cada nación. Cada nación tiene un lugar donde están sus documentos, su archivo. En Colombia se llama el Archivo Nacional. Y ella va allá a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que es como el archivo de allá de los Estados Unidos, donde están los documentos de cómo empezó la nación, todos los documentos de la nación están allá. Y ella empieza a clasificar y a leer esos documentos y dura 27 años investigando, y en el 1960, publica un libro que se llama El primer libro rojo, así se conoce, o el título se llama La historia cristiana de la Constitución de los Estados Unidos de América. Es decir, las evidencias de cómo los Estados Unidos se constituyeron bajo una cosmovisión bíblica cristiana. Los documentos, las prédicas de los sermones, los acuerdos o contratos comerciales, las cartas de las familias, las cartas de comunicación en general, o los comités de correspondencia, los medios de comunicación, las artes, la recreación, los deportes que lograron ellos, su trabajo, los edictos, decretos del gobierno civil, todo ello ella lo compiló, lo editó, y en ese primer libro toma esos documentos para que veamos las evidencias de cómo fue que empezó la nación. Pero ella organiza esos documentos de acuerdo a que encontró también lo que Noah Webster había escrito, de cómo las naciones se transformaban de acuerdo a 7 comportamientos o 7 principios. ¿Sí? Y entonces ella ordenó esos documentos de acuerdo a esos 7 principios. Acá están los documentos que nos dan individualidad, los de cómo la gente se autogobernó, cómo evidenciaron carácter, qué fue conciencia, qué fue lo bueno y lo malo en la familia, qué es lo bueno y lo malo para la iglesia, para cada una de las partes. Entonces empezó a compilar esos documentos de acuerdo a esos 7 principios. El primero rojo son todos los documentos de los 6 primeros principios. Y lo tituló La historia cristiana de la Constitución de los Estados Unidos de América, pero no de la constitución política, sino de cómo se constituyó esa nación. Y ahí está la historia. Y ese primer libro tiene 6 primeros principios. Luego, en 1963, publicó el segundo libro rojo, Berna Hall, que es el libro rojo más gordo. Son libros de 1000 y pico, más de 1000 páginas. Pero el más gordo de todos es el segundo libro rojo, que se llama igual La historia cristiana de la Constitución de los Estados Unidos de América, volumen 2, y es de 7 principios solamente. El primer libro es de los 6 primeros principios y está subtitulado, el título, bueno, La historia cristiana de los Estados Unidos de América, de la Constitución de los Estados Unidos de América, con subtítulo Autogobierno cristiano. Ella llamó a todos los 6 primeros principios autogobierno cristiano, pero cada principio lo tiene clasificado. Pero el segundo libro rojo solo está el 7º principio, que es unidad con unión. Sí. Y es el libro rojo más gordo. ¿Por qué? Porque ella encontró muchos documentos de cómo 13 colonias, todas cristianas, pero con pensamiento diferente, porque unas tenían trasfondo católico, otras anglicanas, otras cuáquera, otras separatistas. En Europa, para ese tiempo, los anglicanos estaban matando a los separatistas, ¿sí? Los estaban persiguiendo. Los católicos no querían a los anglicanos y ahí tenían que unirse en torno a Cristo. ¿Cómo se unieron? Por eso es que llaman Estados
unidos. La unidad es algo muy importante para hacer una unión externa, ¿sí? Y ellos tuvieron que tener una unidad interna en Cristo y en la Biblia, ¿sí? Para hacer una unión externa como nación y ser Estados Unidos, porque la unidad siempre es interna, pero la unión siempre es externa. Entonces, esa unidad que lograron, ella la documentó en ese segundo libro rojo y lógicamente documentó muchos más evidencias en cuanto a ello, porque fue lo que más encontró. Luego, estos materiales llegaron al alcance de una pedagoga. Esa pedagoga se llamó Rosalie Slater. Y esta misionera pedagoga era erudita en pedagogía, era maestra. Y para eso es que Dios le da don de maestro a la gente, para que tome la verdad y la estructure en forma de currículos para que sea fácil la enseñanza después. Esa es la labor de los que somos llamados a la educación. Pero, de nuevo, recalco, todo ser humano enseña, todos debemos enseñar, porque esa es la forma de discipular las naciones. Pero los educadores, los que tenemos el don de maestro, ¿sí? Como tal, entonces vamos y estructuramos o hacemos currículos. Ella lee esos dos primeros libros rojos y se contacta con Bernard Hall y Rosalie hace el tercer libro rojo, que básicamente es un currículo para entender todos esos documentos que están en el primero y segundo libro rojo, que se llama Teaching and Learning American Christian History, que quiere decir enseñando y aprendiendo la historia cristiana americana. Pero no es lógico. ¿Cómo así que enseñando y aprendiendo? ¿No sería mejor aprendiendo para enseñar? Pero ella fue una joven de la generación de los 60. ¿Qué sucedió en la generación de los 60? Ya era evidente la descomposición social de los Estados Unidos. Ya habían salido de la quiebra, pero a un costo muy alto. ¿Por qué? Porque Roosevelt reparte dinero para que la nación medio sobreviva, pero luego llega la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial se necesitaban armas muy rápido. Y lo que han tenido los Estados Unidos o los ingleses siempre son armas. Entonces ellos sabían hacer armas, pero se necesitaban muy rápido. Y no era suficiente con la fuerza obrera de los hombres solamente. Necesitaban también más. Entonces las mujeres también fueron para ser empleadas en las fábricas de armas. Los Estados Unidos venden armas para las guerras, ¿sí? Y luego inclusive están en la guerra también. Pero así es que salen de la crisis con las armas de la Segunda Guerra Mundial. Pero a un costo muy alto, porque las mujeres fueron a trabajar y dejaron sus hijos a cargo de otras donde no transmitieron la verdad, porque es la mujer en el hogar la que transmite la verdad de Dios, la cosmovisión a la siguiente generación en las etapas iniciales de los hijos. Entonces, esa generación que se llamó la generación perdida, que es la generación de infantes en la Segunda Guerra Mundial, ya cuando fueron adultos, entonces fue la generación de los 60, la generación de la explosión de las drogas, del libertinaje sexual, del libertinaje de autoridad, y esa fue la generación en que vivió Rosalie Slater. Rosalie entonces ve la descomposición social tan evidente en la nación, sobre todo en los adultos jóvenes, que dice, no hay tiempo. No hay tiempo de que los educadores hagamos currículos para entrenar maestros durante una generación, para que esos maestros en la siguiente generación enseñen correctamente a la generación emergente y en la tercera generación tengamos libertad. No hay tiempo. Debemos hacerlo ya. Entonces ella diseñó un currículo donde tú leías algo, razonabas por ti mismo y ibas a enseñar para aprender correctamente. Pero eso era todo un desafío para su época porque era un currículo muy, muy novedoso, muy innovador, pero diferente. Rosalie era erudita en pedagogía, había estudiado incluso en Rusia pedagogía, su especialización, su maestría, y pudo hacer ese currículo. Al hacer ese currículo, entonces no se sabía
si eso iba a funcionar o no. Ella junto con Bernard Hall se unen y forman una fundación para que esto sea conocido. Pero ellas no sabían si ese currículo iba a funcionar o no, porque ellas lo que querían era enseñar a personas que vieran ese currículo para ver si era fácil, rápido, enseñar los principios de cómo y las evidencias de cómo los Estados Unidos habían empezado. Ellas oran, ambas creyentes, oran y Dios les da el pasaje de que Dios les iba a enviar personas para que aprendieran con ellas. Bien, entonces Dios empieza a enviar a algunas personas. Ahí es donde Jukun tiene una participación, porque para esa época, junto con una misión, que es un ministerio de misiones, ya llevaba 10 años, y siempre los misioneros que estamos haciendo, orando por lugares donde poder entrenar personas. Entonces ellos estaban orando por un lugar, llevaban 10 años, Dios no les había dado un lugar, y Dios les dio la palabra de vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Ellos estaban en California, Los Ángeles y en New Jersey, y estaban desarrollando ministerios. Juventud con una misión es usada por Dios para, o sea, Dios la crea para que enseñarle a la iglesia que los jóvenes también pueden hacer la misión de Dios. Y era algo novedoso, entonces ellos empiezan a hacerlo y ya tenían jóvenes haciendo misiones. Pero Dios les da eso y les dice, sálganse de donde están y vayan a una tierra. Y les muestra una tierra en Texas, una tierra semidesértica, que es Tyler, Texas. Pero Dios, ya estamos teniendo iglesias involucradas, jóvenes en la misión, y ahora vamos a un lugar donde no hay nada. Sí, es lo que Dios les dice. Bien, entonces estaban en esas reuniones. Loren estaba, fundador de Jukun, él es de California, de Los Ángeles, y Leland Paris, que es su primo, que era el que hacía el trabajo en New Jersey. Entonces Leland estaba en reunión en California con la gente de Jukun, mirando todo esto del traslado de ellos a Texas. Cuando eso, entonces él se devuelve en un vuelo de Los Ángeles a Nueva York. ¿Cómo viaja un misionero? Atrás, siempre barato, económico, ¿sí? Y le dicen, ay, señor Leland, pena, hemos vendido su asiento, ¿le incomodaría hacerse en primera clase? Entonces, no, claro que no, Leland se hace en primera clase, y todo misionero siempre tiene un libro, siempre está leyendo, ¿sí? Entonces saca su librito y empieza a leer un libro de historia de los Estados Unidos. Pero la persona que va al lado, que él sí pagó su boleto en primera clase, le dice, ¿te gusta la historia? Deja de leer eso. Si quieres saber realmente la historia de los Estados Unidos, tienes que leer los libros de Bernard Hall. Y empieza esta persona a hablarle a Leland todo acerca de la historia, aparte de lo que yo les he contado. Y Leland empieza a recibir de Dios que debería ir a contactarlas ya, y le dice, pero Dios me está diciendo que debo contactarlas ya. Este señor le dice, ok, correcto, entonces yo te pago el tiquete, te doy para el taxi y devuélvete. Leland era soltero, podía hacer eso muy rápidamente. Llegó al aeropuerto de Nueva York, compró un tiquete para San Francisco y se volvió a San Francisco donde estaban ellas, ¿sí? Y llega a ese lugar. Para esa reunión en la que estaba Leland en California, era para debatir sobre que le habían donado a Jukun un lugar en Solvan, California. Y ese lugar era ver si ellos qué hacían, porque Dios les había dicho que se fueran a Texas. Era Dios probándolos, porque ellos estaban orando por un lugar 10 años. Ahora les da un lugar en California, pero era ver si iban a obedecer irse a Texas o no. Ellos deciden, entonces, no han decidido todavía qué hacer. Leland llega a donde Bernard Hall y Rosalind y les comenta que está interesado en historia. Ellas le cuentan toda la historia y le dicen que están buscando un lugar para recibir personas, para enseñarles esto
a ver si ese tercer libro rojo, ese currículo, puede servir. El tercer libro rojo hecho por Rosalía es el Delgado, es un libro de 490 páginas, tamaño carta, grande, pero es el menos ancho, digamos. En ese momento que ellas le dicen a Lila que están buscando un lugar, Lilan entiende para qué era el lugar que le habían donado a Jukun. Y luego ese lugar es compartido con ellas. Y allí entonces Lilan les habla a ellas de 3 misioneros, que son el matrimonio Kilkenny y Bill Burness. Y ellos van y allá con ellas y aprenden de esto. Y esa es la razón por la cual Jukun empieza a hablar también de esto. Pero acá hago una aclaración. Eso ya venía de antes, ¿sí? Dios llama a Jukun. ¿Por qué? Porque Jukun lo que tiene es gente en todos los países. Entonces es fácil llevar el mensaje. Luego, estas personas aprenden y cada uno, varias gente como Catherine Dunn, como Ruth Smith y ellos empiezan a aprender y cada uno sale y hace proyectos nuevos. De ahí en adelante ya siguen enseñando y viene gente que podemos conocer en pensamiento acá en Latinoamérica, como por ejemplo Stephen McDowell o Marvel Ailes, ¿sí? Que ellos estudian también los libros rojos, ¿sí? Y tienen acceso a todo esto. Bien, y más gente, cada vez más y más personas. Dentro de esos también mi esposa y yo fuimos en 2010 fuimos parte de esas enseñanzas. Los Kilkenny, entonces, ese matrimonio, el proyecto que hacen es hacer una escuela para misioneros, una escuela de pensamiento para que vayan misioneros a enseñar pensamiento a otros lugares y pioneros en escuelas de pensamiento de cuáles son las bases para discipular una nación basado en los principios de Dios bíblicos y cómo se vieron en los Estados Unidos. ¿Sí? No los principios de los Estados Unidos, sino los principios bíblicos. ¿Sí? No es copiar los principios de Estados Unidos, sino entender los principios bíblicos, entender cómo se pusieron en la realidad como ejemplo con los Estados Unidos, pero hacerlo en tu nación. Y además, entonces, empiezan a enseñar a gente ellos mismos. Luego empieza a ir gente a esa escuela de pensamiento y ahora somos varios en el mundo tratando de promover estos pasos. Y así entonces tenemos ya no solo un pensamiento bíblico, sino tenemos, ¿sí?, una forma de ponerlo en la nación, en las 7 partes de la nación, y tenemos una forma de enseñarlo, que es el método que encuentra Webster de cómo enseñar para que sostener la libertad. ¿Sí? Y entendemos los principios de Dios que se necesitan para que se produzca la libertad. Porque es que la libertad solo dura una generación. ¿Sí? Cada generación tiene que enseñar a la siguiente generación los principios. ¿Sí? Porque no podemos confiarnos de que porque ya nosotros tuvimos libertad, esa libertad se va a mantener. El costo de la libertad es la eterna vigilancia de los principios. Esa es la frase de Thomas Jefferson. ¿Sí? Siempre estar vigilando los principios, siempre estar cuidándolos, siempre estar enseñándolos. ¿Sí? En una generación puede acabarse la libertad de la siguiente generación. El pueblo de Israel muchas veces perdió la libertad. Vemos claramente, por ejemplo, que dice en Samuel, primer libro, que el pueblo de Israel debía bajar a Filistea a afilar su hacha y su hoz, sus herramientas de trabajo. ¿Por qué debían hacer eso? Porque habían perdido la libertad de la herrería. Porque la familia Herrera o Ferreira perdió el conocimiento en la siguiente generación. Dejó de enseñar el conocimiento del manejo de los metales a la siguiente generación. Y entonces se perdió la libertad. Entonces ahora Israel tenía que ir a Filistea a que le afilaran su hacha y su hoz. Pero los filisteos no le iban a dar espadas, que era el arma de guerra en esa época, a los israelitas. Entonces iba a haber una guerra. Y solo tenía armas Jonatán, ¿sí?, y Saúl. Y había unas armas de los fieles a Jonatán, pero luego Saúl hace un edicto de que mejor no fueran a la guerra y Jonatán no sabe y va a la guerra.
y luego de que no van a la guerra, es inminente que tienen que ir a la guerra, van a la guerra y ahí es que sucede el episodio de David y Goliat. Pero ¿qué encontramos? Que el pueblo de Israel no tenía, ¿sí?, espadas, no sabía manejar la herrería, había perdido sus armas de guerra. Vamos a dejar entonces que los humanistas afilen las armas de guerra de nuestra siguiente generación. ¿O le vamos a enseñar a la siguiente generación los principios de Dios? No solo los maestros es quienes vamos a hacerlo, sino tú en el área de la nación, en la parte de la nación donde Dios te mandó. Si Dios te mandó a los medios, tú vas a conocer los principios de Dios para los medios y luego enseñarlos a otros. ¿Sí? Eso es lo que Dios nos está retando en estos tiempos, a que llevemos el evangelio del reino. Por eso es que ahora tenemos capacitación en principios del reino. Gracias Dios por los ministerios que están llevando estos principios tuyos a otros. ¿Sí? Pero ni los ministerios, ni Jucún, ni las iniciativas que tengamos salen en la Biblia para transformar la nación. Quien sale en el libro de Hechos es la iglesia local. Entonces tenemos que enseñar a la iglesia local para que la iglesia local lleve estos principios a los creyentes de esa localidad y esos creyentes de la localidad sean luz y sal para esa localidad, ¿sí?, y puedan transformarla. La entrada al reino es el evangelio de la salvación, ¿sí? Pero la transformación de la localidad es el evangelio del reino, es que los creyentes razonen, vivan, ¿sí?, decidan y vivan esos principios para poder enseñarlos a la siguiente generación. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas en estos tiempos. Eso es lo que Dios está haciendo globalmente. Por eso estamos hablando de pensamiento, de principios, de cuáles son los principios para cada área. Y una de esas áreas es la ciencia, que es el área que me compete más a mí. La ciencia, ¿sí?, como tal, como ya dijimos, es el lenguaje que Dios nos da para entender todo lo que ha creado Él. Pero en la ciencia como tal, en cada una de las ciencias hay algunos principios básicos. Y esos principios básicos son los que debemos saber, ¿sí? Porque yo no tengo que saber todo de todos los conocimientos, sino los principios básicos de todo. Pero los principios básicos de todo están acá, en la palabra de Dios. Acá están los principios básicos de todo, ¿sí? Pero la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra escrita es una revelación. La palabra viva, Jesucristo, es la revelación de la palabra. Pero también la creación es revelación de Dios. Es decir, que debo saber los principios básicos de lo que Dios ha creado, ¿sí? ¿Y dónde aprendo los principios básicos de lo que Dios ha creado? Eso se llama escuela, se llama colegio, ¿sí? Primaria, secundaria, media, ¿sí? Eso es, ahí aprendo los principios básicos de todo. Y luego profundizo en algún principio, si Dios quiere que profundice, y por eso voy a la universidad. Entonces ahí se debaten, ¿sí?, los principios de las ciencias. Por eso en la universidad están las ciencias, porque son los 4 conocimientos. Y se debaten, ¿sí?, el universo de los conocimientos para concluir en un solo verso, ¿sí? ¿En cuál? En el verso de Dios, en el que es el verbo, en el que ya es, porque Él es yo soy. Él es yo soy en todo. Él es yo soy en la química. Él es yo soy en los medios de comunicación. Él es yo soy en los videos. Él es yo soy en la modistería. Él es yo soy en la consejería. Él es yo soy en ser anfitrión. En cualquier cosa que tú hagas, Él ya es. Él ya fue. Él será. Él ya está, porque Él es yo soy. Él es el yo soy de todo. Él es el gran logos, ¿sí? Él es el espíritu que está en todas las cosas. Y Dios quiere que tú estés dispuesto a razonar, ¿sí?, esos principios y poderlos llevar a otros. Una vez tú hayas decidido en tu voluntad vivirlos, los podrás llevar. Dios quiere que hagamos eso, pero ¿por qué entonces, sí, no lo hemos hecho? Hasta ahora estamos recuperando eso. Es más, se nos dijo en la iglesia
que no razonáramos, que creyéramos todo por fe. Pero es que cuando vamos a definir la fe, vamos a Hebreos 11:3, dice que la fe es la certeza, es la seguridad de lo que esperamos, es la esperanza de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo voy a tener esa certeza? Pues porque tuve que haber razonado. ¿Sí? Dios quiere que razonemos, pero se nos enseñó en la iglesia que no razonemos, porque en la teología europea se confundió el razonar con un acto del racionalismo. Dijo, no, si usted razona, ¿sí?, entonces está con el racionalismo. No, señor. Recordemos que razonamiento viene de razón, y razón viene de la evidencia de la verdad, mientras que racionalismo viene de ración, y viene de partir el conocimiento por los filósofos. ¿Bien? Sin Dios es el racionalismo. Entonces sí debemos razonar. Por eso es que entonces se nos enseñó, después de Darwin, no razone, crea todo por fe, sin razonar. ¿Por qué? Pues porque acabábamos como iglesia de hacer un dogma, ¿sí? El dogma de cuándo fue la creación, ¿sí? Y entonces teníamos que creerlo sin razonar, porque si razonábamos nos íbamos a dar cuenta que era un dogma. Pero también, si no, además Cristo viene mañana, y empezó una teología de que ya venía el advenimiento del Señor. Pero es clara la Biblia que dice que será predicado el evangelio del reino y entonces vendrá el fin. ¿Bien? Entonces, eso como Cristo viene mañana, eso predique el evangelio y ya, eso ni estudie, porque ¿para qué estudiar? ¿Para qué emprender empresa? ¿Para qué hacer si ya Cristo viene mañana? Bien, eso también se nos enseñó. Y eso perjudicó gravemente el razonamiento de los cristianos. Es más, en muchos lugares aquí en Latinoamérica se nos habla de que los cristianos son los ignorantes, que ser cristiano, ser evangélico, ser cristiano es ser ignorante, ¿sí? Pero no es así. ¿Quiénes son los que tenemos que más razonar? Nosotros, porque nosotros como creyentes tenemos 3 fuentes de la verdad, mientras que los no creyentes solo tienen una. Los no creyentes solo tienen la creación, por eso no tienen excusa, pero solo tienen la creación para saber que hay Dios. Sí. Pero nosotros tenemos la creación también como creyentes, pero además de eso tenemos la palabra escrita, que es la Biblia, y la palabra viva, que es Jesús. Tenemos la palabra, el verbo, ¿sí? No solo la palabra, el verbo, pero no solo la palabra, el verbo, el logos, ¿sí?, que es Jesús mismo. ¿Para qué? Para saber también la verdad. Y tenemos una tercera fuente de la verdad, que es la comunión con Dios a través de que Cristo viva en ti por el poder del Espíritu Santo, para que hagas la voluntad del Padre, ¿sí? Y Dios te revela cosas para hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que Dios te revela. Satanás está tranquilo con los que están en las iglesias sin hacer la voluntad del Padre. Satanás empieza a asustarse cuando hay algún creyente que hace la voluntad del Padre, que hace para lo cual fue diseñado, el propósito por el cual fue creado. Entonces, tenemos 3 fuentes de la verdad. Entonces, si razonamos en esas 3 fuentes de la verdad, pues vamos a saber más. Entonces, ¿quiénes son los responsables de la nación? Nosotros, los creyentes en Cristo. Si la nación está como está, es porque no hemos discipulado a los creyentes, a la nación santa. El discipulado de la nación santa es lo que da el discipulado de todas las naciones, así hayan inconversos en las naciones. ¿Sí? Si la iglesia no discipula a la nación va a discipular la iglesia, ¿cierto? Entonces debemos estar prestos a discipular la nación. Y para discipular la nación, con la revelación de la creación, es que tenemos que tener un pensamiento científico, ¿sí? El cristiano tiene que tener un pensamiento científico.